Mis amados hermanos en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades que están con nosotros pendientes de estas transmisiones, reciban todos este fraternal saludo de paz a vosotros. Mis hermanos, en esta preciosa mañana del día santo del Señor, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Recordemos que estamos estudiando acerca de los tiempos sagrados que el Señor ha dejado y cómo la Santa Iglesia del Señor está cumpliendo con el mandato del Señor y está cumpliendo, celebrando sus solemnidades en el tiempo que Dios lo estableció. Mis hermanos, seamos todos bienvenidos. Vamos a hacer una oración y luego revisamos la Escritura, hermanos. Acompáñenme, por favor. Bendito Padre Celestial, Señor, aquí estamos delante de ti en esta mañana. Venimos agradecidos contigo, mi Dios, porque nos has regalado una semana de trabajo y hoy nos das el privilegio, Señor, de estar en tu día santo, en la parte clara de tu día santo. Y estamos, Señor, muy alegres. Estamos, Señor, glorificando tu santo nombre, a punto de abrir el sagrado libro y estudiar tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, que nosotros de nosotros mismos no podemos hacer nada. Por lo tanto, te suplicamos juntos que seas tú quien hagas uso de mis labios y nos permitas, mi Dios, el poder hablar conforme a tu palabra para que venga a edificar nuestra vida. Bendice a todos los presentes, bendice a todos los que están pendientes de estas transmisiones, Señor. Que pueda servir de bendición tu palabra, que pueda llegar a diferentes hogares y que pueda hacer un eco en la vida del hombre, mi Dios eterno. Padre bueno, muchas gracias te damos por este espacio que nos regalas y te suplicamos una vez más que tu Espíritu Santo tome el control de todo para que se haga conforme a lo que tú nos enseñas. Te lo rogamos todo, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis amados, vamos a iniciar. En esta ocasión nos corresponde estudiar acerca de un tema que ha sido titulado La fiesta de los primeros frutos o Pentecostés. Mis hermanos, vamos a buscar en el libro de Levítico en su capítulo 23. Levítico 23. Y leemos, hermanos, el versículo 10. Vamos a leer 4 versículos. Versículo 10 al versículo 14. Dice de la siguiente manera. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubiereis entrado en la tierra que yo os doy, y segareis su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual mecerá el homer delante de Jehová, para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote. Y el día que ofrezcáis el homer ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Y su presente será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor suavísimo, y su libación de vino, la 4ª parte de 1 hin. Y no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día,
hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Amén. Descansen, por favor. Mis hermanos amados, recordemos que estamos estudiando los tiempos sagrados. Y cuando escuchamos estas palabras, nos damos cuenta que de una manera bastante directa, Dios nos enseña que esto ha de ser un estatuto perpetuo. Y el término perpetuo es para siempre. No es solamente un periodo de tiempo, hermanos. Y qué bueno que la iglesia hemos entendido esta verdad y seguimos llevando a la práctica lo que Dios nos ha enseñado. Seguimos llevando, practicando o cumpliendo con la orden que Dios nos ha dado, hermanos. Y en este momento se deja ver de una manera bastante clara que el Señor está llevando una orden directa al pueblo para que hicieran en el momento que entraran a la tierra prometida. Cuando ya tomaran posesión de esa tierra, el Señor les dice, van a hacer esto. Y ahí está la orden. Creemos que el Señor ha ordenado, hermanos, y en esta ocasión les dice de esta manera. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado a la tierra que yo os doy y cegareis su mies, traerás al sacerdote un homer por primicia. Y por eso, hermanos, se le llama la fiesta de los primeros frutos. Por eso estamos hablando, la fiesta de los primeros frutos. Porque vas a traer al sacerdote los primeros frutos, la primicia de tus frutos. Y lo va, dice el versículo, que el sacerdote lo tenía que tomar como una ofrenda mecida. ¿Qué es esto de ofrenda mecida, hermanos? Pues en algún momento lo hacían de diferentes maneras. Una era que el que llevaba la ofrenda la presentaba, el sacerdote ponía sus manos bajo las manos del que presentaba la ofrenda y la mecía. Y en otras ocasiones, pues era el sacerdote quien tomaba la ofrenda en sus manos y hacía lo mismo, hermanos. A eso se le llamaba ofrenda mecida. Y la ofrenda, vean, hermanos, porque dice, el cual mecerá el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. Y lo va a hacer el siguiente día del sábado, lo mecerá el sacerdote. Hermanos, la ofrenda mecida se realizaba el segundo día de la Pascua, la primera ofrenda. ¿Por qué, hermanos? Porque era en esa fecha que se presentaban los primeros frutos de la cebada. Entonces, se realizaba el segundo día de la Pascua. Y el versículo 15 también nos dice, y os habéis de contar desde el día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. El sábado era el día que ofrecían la ofrenda mecida. El sábado, que era, por eso dije, el segundo día de la Pascua, porque era el 15 del mes de Nisan. Y a partir de allí, el siguiente día, ya era el día 1 de un conteo que Dios está diciendo en el versículo 15. Os ha de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofreciste el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Entonces, mis hermanos, ahí comienza un conteo. Y desde allí, hermanos, ya están se está como pensando en la fiesta de Pentecostés, o sea, 50 días. A partir de allí,
de la fecha 16 del mes primero, empieza día 1 y empieza un conteo. Bien, antes de continuar, hermanos, porque leímos ya el versículo 15 del capítulo 23, voy a permitir que si la iglesia, si ustedes, hermanos, tienen su texto de memoria, se pongan de pie en este momento ahí donde están en casita y les voy a dejar un momentito para que lo digan. Todo aquel que se aprendió su texto de memoria, pues en este momento puede ponerse de pie y puede decirlo a partir de este momento. Amén. Mis hermanos, esto ya lo leímos hace un momento y dice, y os hay de, pueden sentarse, y os hay de contar desde el día siguiente del sábado, es decir, del día que ofreciste el Omer, de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Luego dice ya lo que es el comentario. La fiesta de las semanas es una conmemoración que fue establecida en memoria de la data de la ley. Vamos a revisar la escritura, hermanos, y hoy quiero que nos vayamos al capítulo 19 del libro de Éxodo. Éxodo en su capítulo 19. Y vamos a leer el versículo 1 y luego voy a pedir que nos vayamos de 1 hasta el versículo 10. Dice, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Luego dice el versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Mis hermanos, cuando revisamos el conteo, nos damos cuenta que el pueblo de Israel había llegado al pie del monte Sinaí. Dice el versículo 1, al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. ¿Por qué dicen aquel día? Se está refiriendo al día 3, al mes tercero, en el tercer día, por decirlo de esta manera. Entonces, ellos llegaron al desierto o al pie del monte Sinaí, llegaron al tercer día del mes tercero. O sea, del mes de Sivan. Y luego, hermanos, les dice el versículo 10, lo que leímos ya dice, Jehová le dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy. Era el tercer día. Y mañana, el cuarto día, y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, el quinto día del mes tercero. Luego dice, y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Precisamente, hermanos, enseñamos que el 5 del mes de Sivan se estaba cumpliendo el día 50 de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y luego, hermanos, dice más el comentario. Esta fiesta tiene varios nombres, entre ellos la fiesta de la siega y de los primeros frutos. Dice Éxodo en su capítulo 23. Vámonos al 23, hermanos. Éxodo capítulo 23 y leemos, hermanos, su versículo 16. Luego dice, aquí está dando como
los nombres de cómo se ha de celebrar la fiesta. Dice el versículo 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha, que ya hablamos de, ya no la misma fiesta, sino que la fiesta de la cosecha es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de cabañas. Pero dice, la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores. Esta fiesta, hermanos, como dice el comentario, se le llama de diferentes maneras. Luego dice, en un tiempo en el que recuerda, esta fiesta es un tiempo en el que se recuerda a Dios como conservador y proveedor. Realmente el comentario, el objetivo de este tema nos dice que es agradecer a Dios por hacernos participar de esta fiesta, ya que todos dependemos de los frutos de la tierra para vivir. Entonces, esta fiesta, dice, es un tiempo en el que se recuerda a Dios como conservador y proveedor. Y precisamente, también lo leíamos, que esta fiesta es una conmemoración que se hace en memoria también de la data de la ley. ¿Por qué razón, hermanos? Porque en el 5 del mes de Sivan, se cumplieron los 50 días de la salida del pueblo de Israel de Egipto, y estaban en el monte Sinaí, y en ese día el Señor desciende y da sus leyes a su pueblo. Esa ley que rige al pueblo de Dios, hermanos. Luego sigue el comentario, vamos a seguir leyéndolo. Dice, la siega de la cebada comienza en el tiempo de la Pascua, y la cosecha del trigo concluye durante la fiesta de la siega. En este tiempo se llevaba el trigo hecho pan, tortas, como manifestación de las bendiciones de Dios. Aunque en esta fiesta se menciona la cosecha del trigo, esto no significa que su origen esté en las faenas agrícolas, sino en el acontecimiento histórico de la data de la ley. Aunque se menciona allá en el 15 se llevaba la ofrenda de la cebada, y cuando se cumplía el día 50 se presentaba también la ofrenda ya de la cosecha del trigo, no está esta fiesta relacionada en su totalidad a todo lo que es movimiento agrícola, sino hace mención de todo esto, hermanos, para llevar como un tiempo para que Israel tuviera también presente el verdadero tiempo de las fiestas. ¿Por qué razón, hermanos? Porque al pasar de los días hubo, bueno, de hecho, pues se cree que en el terremoto en los días de Usías, la tierra se movió de su eje imaginario, y eso hizo un descontrol en el conteo del tiempo. Por eso fue necesario hacerle algún tipo de ajustes al calendario. Por eso fue necesario, hermanos. Y si hubieran seguido con el calendario sin ajustes, pues se hubiera perdido también esto. Las fiestas hubieran estado llegando o cayendo según las fechas en otros tiempos, porque ya no estaba ese conteo del tiempo, ese movimiento de la tierra en su orden correcto. Entonces, mis hermanos, el inicio, cuando se empezaban los frutos de la cebada, se daban cuenta que ese tiempo precisamente era, por eso dijimos hace un momento que se empezaba a contar o se empezaba a revisar en la fiesta de la Pascua, porque en ese tiempo era cuando empezaba a salir los primeros frutos de la cebada, y eran 50 días después que salían los primeros frutos del trigo. Entonces, aunque esta fiesta se menciona la cosecha del trigo, esto no significa que su origen sea
o esté en las faenas agrícolas, sino en ese acontecimiento, la fiesta de los primeros frutos, pero también, entre paréntesis dice el tema, Pentecostés, o sea, 50 días. Sigue diciendo, este acontecimiento tuvo lugar cuando Dios realizó de forma oral la data de la ley al pueblo de Israel, siguiendo las indicaciones que Dios le dio a Moisés. Podemos de forma muy sencilla ubicar la conmemoración de este importante suceso en el mismo día en que celebramos la fiesta de la siega. Dice, lo leímos en Levítico 23:15, ya lo leímos, en donde dice, y habéis de contar desde el día del sábado, desde el día que ofreciste el omer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. Quedó establecido, hermanos. ¿Por qué? Porque esto viene desde la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, cuando salieron de Egipto. Salieron, hermanos, el 15, esto lo hemos visto, ya salieron el 15 del mes primero. Salieron el 15. Y luego, hermanos, al llevar el conteo, ellos llegaron allá, ya lo vimos hace un momento, llegaron el 3 del mes tercero. Y el 5 de ese mes, de ese mismo mes tercero, el Señor descendió al monte Sinaí y les dio leyes. Y a partir de ahí se lleva, hermanos, este conteo. Cuando Él dice, se lleva esta conmemoración. Cuando el Señor les dice al pueblo de Israel que en Levítico 23:15 les dice cómo iban a contar ese periodo de tiempo. Iban a contar 7 semanas cumplidas desde el siguiente día del sábado, el día que ofreciste el omer. Sigue diciendo, asimismo podemos establecer, por lo que Dios dice en su santa ley, que la fiesta de las semanas no es 50 días, no es de 50 días o de 49 días, sino un solo día, como está establecido. ¿Por qué el comentario, hermanos? Bueno, antes de ello, Levítico, vamos al libro de Levíticos. Levítico 23, hermanos, nuevamente, la lectura de Levítico 23. En esta ocasión, leemos el versículo 21. Dice, y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación, ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Primero, en el versículo rescatamos, hermanos, que dice, vas a convocar en este mismo día y os será santa convocación. Y luego, ninguna obra servil haréis. Este día va a ser un sábado, pero no un sábado semanal, sino un sábado va a ser, le dice, ninguna obra servil haréis. Y entendemos, hermanos, que el día 50, el Señor le dice, este día va a ser un sábado que nosotros, por hacer la diferencia, decimos sábado anual o sábado ceremonial. Entonces, mis hermanos, lo que queremos explicar es que no es la fiesta que va a durar desde la fecha 16 hasta el día 50, todo ese tiempo de fiesta, sino es un conteo de tiempo. 7 semanas cumplidas. Entonces, dice el comentario, la fiesta no dura 50 días ni 49 días, sino es un solo día. Lo mismo indica el libro de los Hechos, cuando dice en el Hechos capítulo 2, versículo 1, y como se cumplieron los días de Pentecostés.
Recordemos, hermanos, que Pentecostés en el Antiguo Testamento no vamos a encontrar el término Pentecostés. Y ya vamos a explicar por qué, hermanos. No lo vamos a encontrar porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo. Y por eso allá aparece solamente a esta fiesta como la fiesta de las semanas. 7 semanas cumplidas, de ahí su nombre, la fiesta de las semanas. Pero en el Nuevo Testamento sí aparece el término Pentecostés, porque Pentecostés viene de la raíz griega quincuagésimo, que quiere decir 50 días, hermanos. Entonces, por eso es que en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice, y como se cumplieron los días de Pentecostés, o sea, los 50 días que se empezaban a contar a partir de el 16 del mes primero. Dice que se cumplieron esos días, y como se cumplieron los días de Pentecostés, y luego seguimos, estaban todos unánimes juntos. Luego dice, entendemos claramente que las 7 semanas se habían cumplido, y el día en que Pedro da su discurso era el día quincuagésimo. De allí el término griego Pentecostés. Era el día quincuagésimo, o sea, el día 50, que ya les explicamos a partir de cuándo se empezaba a contar. Entonces, esta fiesta está vigente hasta hoy. Pues dejar de celebrarla equivaldría a dejar de reconocer a Dios como el dador de todo, incluyendo el dador del decálogo divino. Recordemos que la ley de Dios fue dada precisamente a partir del día 50. Hermanos, ¿y por qué hoy? Bueno, yo menciono el día 50 y no una fecha estipulada, porque en el antiguo tiempo, cuando los meses estaban correctamente de 30 días, pues el día 50 era el 5 del mes de Sivan. Pero los meses se han venido ajustando, los tiempos se han ajustado a causa de lo que ya mencionaba, del deterioro que ha tenido la tierra. Recordemos que la tierra está enferma, hermanos. Recordemos que la tierra ha sufrido diferentes situaciones, y los terremotos han movido la tierra. Incluso los últimos terremotos, hermanos, se cree que el terremoto que hubo en Japón hace unos años movió la tierra de su eje imaginario, y de allí es lo que hemos tenido los diferentes cambios climáticos. Hemos tenido desajustes. Ya no son las cosas como antes, hermanos. Incluso los agricultores no me van a dejar mentir, pero el agricultor antiguo, los ancianos dicen, dicen ellos, para el mes de mayo, el 1 de mayo, ellos empezaban a sembrar en seco, porque sabían que el 3 de mayo caía la primera tormenta. Pero hoy ya no, hoy ya es algo incierto. Hoy ellos ya no saben, ellos mejor esperan a que llueva. Incluso hasta dicen, está lloviendo en febrero y llueve bastante, pero ellos dicen, no me atrevo a sembrar porque no sé si es el invierno ya o solo son aguas retenidas. Entonces, las cosas han cambiado, y el calendario judío, que es un calendario lunisolar, fue necesario hacerle algún tipo de ajustes. Hoy hay unos meses que son de 29 días y hay otros meses que son de 30. Incluso hay un periodo de tiempo que hay un año que lleva un mes más. Lleva un ajuste grande, hermanos, porque lleva un doble Adar. ¿Por qué? Todo esto se ha hecho para ajustar los tiempos. Entonces, hoy, pues la iglesia habla de un conteo de 50 días, ¿verdad? Entonces, dice que esta fiesta, para empezar, hermanos,
la escritura, el Señor cuando da este estatuto dice, esto es un estatuto, ¿se recuerdan cómo dice? Un estatuto perpetuo. Y perpetuo nosotros hemos entendido que es para siempre. Y la iglesia, hermanos, hasta nuestro tiempo continúa celebrando esta fiesta. Y creemos, como dice acá, creemos que el dejar de celebrarla equivaldría a dejar de reconocer a Dios como el dador de todo. Equivaldría a dejar a Dios o a darle poca importancia a sus leyes, a esa regla divina que Dios dio allá en el Sinaí, que creemos que la iglesia de Dios israelita cree fielmente que estas leyes continúan vigentes, porque Dios las dio en el Sinaí, hermanos. Hubieron leyes que Dios escribió con su dedo y las escribió en tablas de piedra, los 10 mandamientos. Siempre hemos dicho, los 10 mandamientos es la voluntad de Dios escrita por su dedo, escrita por Dios mismo. Pero creemos que también hay otras leyes que en la Biblia las menciona, como la ley de Moisés, pero esta es la voluntad de Dios siempre, en este caso, escrita por Moisés. Entonces, estas leyes, la iglesia cree que continúan vigentes, unas en su estado literal y unas están en su estado de transición, pero continuamos celebrándolas, continuamos cumpliéndolas. Entonces, mis hermanos, dejar de lado el decálogo divino es dejar de lado las recomendaciones o las reglas que Dios nos da. Si simplemente, hermanos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así sencillo. Por ejemplo, hermanos, si nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio, vámonos, hermanos, solo para poner el ejemplo, y leemos desde el versículo 1 perdón, no les dije el capítulo. Nos vamos a Deuteronomio capítulo 28 y leemos el versículo 1, pongamos atención, dice: y será que si oyeres diligente la voz de Jehová tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Entonces, mis hermanos, Dios siempre fue dejando a su pueblo este tipo de recomendación. ¿Para qué? Para que entendamos que sus santas leyes continúan vigentes. Veamos otro versículo. Siempre en el mismo ámbito de llevar como un ejemplo. Dice, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Josué. Dice su versículo 8. Oigan bien, dice de esta manera: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué nos indica esto? Que Dios siempre ha venido recordando a su pueblo que no dejen de lado el decálogo divino, hermanos. No dejen de lado las santas leyes del Señor, tanto el decálogo como el resto de leyes. Que el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca. Y vas a meditar en él todos los días, para que tu camino sea, como decía en el libro de Josué, sea prosperado y que todo te salga bien. Ha venido recordando el Señor estas cosas para que nosotros, hermanos, entendamos que esa es la regla de vida, hermanos. Que nosotros entendamos esto. Y nosotros, como hemos sido injertados al pueblo de Israel, pues también nos queremos hacer, ¿cómo les quiero decir? Acreedores de las promesas. Y como acreedores de las promesas también somos acreedores de las obligaciones. Porque a veces nos gusta nomás como
recibir los beneficios, pero no recibir las responsabilidades. Y en todo, hermanos, en todo es que hay que tomar las dos cosas. Por ejemplo, dijo alguien, si a usted lo contrataron para trabajar, llegó a una empresa a trabajar, para que al final, o si le van a pagar cada 15 días, para que el 15 del mes le den un salario, usted tuvo que haber cumplido su obligación para recibir ese beneficio. Pero si usted dice, hoy no voy a ir a trabajar, y fue de los 15 días, fue 5, lo más probable es que le digan, mire, usted no vino a trabajar. A usted le vamos a pagar solo sus 5 días, porque usted no vino, 10 de los 15 no vino. Y a partir de hoy queda despedido, porque no cumplió. Pues nosotros, hermanos, se nos hace bien fácil decir, el Señor nos da bendición, el Señor, se nos hace bien fácil hacernos acreedores de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios. Pero las obligaciones, muchas veces queremos verlas como de lado. No es así, hermanos. Las obligaciones también deben ir a la par de los beneficios que recibimos de parte de Dios. Entonces, dejar de celebrar esta fiesta, dejar de conmemorar la fecha en la que fueron dadas sus santas leyes, es dejar de lado el decálogo divino. Por otro lado, al ignorar la celebración de esta fiesta, también manifestaríamos que la iglesia no fue bautizada con el Espíritu Santo, pues ya hemos visto la iglesia primitiva, por la enseñanza de los apóstoles, celebraban esta gran solemnidad. Dice, por ejemplo, hermanos, en el capítulo 2 del libro de Efesios, y en su versículo 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos, hermanos? Estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, esto nos indica que esa era la condición del pueblo gentil, hermanos. Esa era la condición de nosotros antes de llegar al Señor y antes de ser añadidos a su pueblo. Esa era nuestra condición. Mas ahora, hermanos, que nosotros hemos sido añadidos, también nos hacemos nosotros acreedores de las promesas de Dios, pero también debemos hacernos acreedores de las obligaciones. Luego, hermanos amados, pensemos en lo que estábamos leyendo. Dice de la siguiente manera: pero ¿por qué el Omnipotente decidió enviar a su Santo Espíritu en el día festivo que supuestamente había sido ya anulado en la cruz? Reflexionemos en este punto. Si había pasado un año, estamos recordando, había pasado con respecto a la data de la ley, el aniversario de la data de la ley, o el Pentecostés, si ese tiempo murió juntamente con el Salvador, ¿por qué el Padre Celestial bautiza su remanente dentro de esa importante solemnidad? Suponiendo, sin conceder, ¿verdad?, que nuestra fiesta expiró, ¿acaso el Todopoderoso no le está dando mayor realce a su festividad al entregarnos su Santo Espíritu en este mismo día? ¿Será una mera coincidencia que los apóstoles y la iglesia recibieran la prenda divina del cielo y el gran aniversario de la ley? Algunos religiosos dicen que fue coincidencia que el mismo día en que se celebraba la fiesta de la semana fuera derramado el Espíritu Santo de nuestro Dios. Bendita conciencia, coincidencia, porque ahora recordamos cuando fue dada la ley y el derramamiento del Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy pues nosotros
estamos conmemorando tanto la data de la ley como el derramamiento del Espíritu Santo. Y esta fiesta continúa vigente recordando estos grandes eventos. Sigue diciendo, es necesario recordar a Dios por las grandes dádivas con que nos ha bendecido, entre ellas la ley de los 10 mandamientos, que es un medio para la regeneración del hombre, y después su Espíritu Santo, con el cual la ley está escrito en el corazón de los hombres. De esa manera, pues nosotros en el día 50 estamos precisamente haciendo esa conmemoración. La ley de Dios, hermanos, que es la que regenera al hombre. De hecho, pues, la ley de Dios que dice en el libro de los Salmos, dice, tu siervo es amonestado con ellos, y en guardarlos hay un grande galardón. Esa ley perfecta de Dios, hermanos, regenera al hombre. Dice, por ejemplo, hermanos, en el capítulo 2 del libro de Efesios, capítulo 2 de Efesios, versículo 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Si nos dimos cuenta, primero dice, estábamos sin Cristo, hermanos. Estábamos alejados de la república de Israel, estábamos extranjeros a los pactos de la promesa y estábamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Esa era la condición del pueblo gentil. Y no fue sino hasta que por la sangre de Jesucristo nosotros tuvimos acceso, fuimos añadidos al pueblo de Israel y entonces recibimos también las promesas, pero no vamos a dejar de lado las obligaciones. Mis hermanos amados, el dejar de celebrar esta fiesta, pues sería sinónimo de ignorar todas estas bendiciones de parte de Dios. Dice más el comentario. Pero, ¿por qué el Omnipotente decidió enviar su Santo Espíritu en el día festivo? ¿Por qué? Realmente dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en el día de Pentecostés estaban todos reunidos. Día de Pentecostés, mis hermanos. El día 50 después del conteo. ¿Por qué el Omnipotente decidió enviar su Santo Espíritu en un día festivo que supuestamente había sido ya anulado en la cruz? Reflexionemos este punto. Si el aniversario de la ley, o el Pentecostés, realmente murió junto con el Salvador, porque el Padre Celestial bautiza su remanente o su iglesia dentro de esa importante solemnidad. ¿Cómo estaban los apóstoles? ¿Qué estaban celebrando, hermanos? Era Pentecostés. Esto nos indica que los años habían pasado y la iglesia continuaba celebrando esta fiesta. Y la iglesia primitiva, que había sido instruida de parte del Señor, estaba celebrando esta fiesta, mis hermanos. Luego dice, dice más el comentario. Suponiendo, sin conceder, que nuestra fiesta expiró, ¿acaso su Santo Espíritu en ese mismo día? Si acaso el Todopoderoso no le está dando mayor realce a su festividad al entregarnos su Santo Espíritu en ese mismo día, será una mera coincidencia que los apóstoles y la iglesia recibieran la prenda divina del cielo en el gran aniversario de la ley. O sea, en el momento que se estaba recordando la data de la ley. Algunos religiosos dicen que fue coincidencia, que en el mismo día que se celebraba la fiesta de las semanas, fuera derramado el Espíritu Santo de nuestro Dios. Dice el comentario, bendita coincidencia, porque ahora recordamos cuando fue dada la ley y el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, la iglesia
pues en el día 50 estamos celebrando o estamos conmemorando la data de la ley y también el derramamiento del Espíritu Santo, que al revisar las Escrituras fue en el mismo horario, hermanos. No fueron coincidencias. Dios todo lo que hace, lo hace perfecto. Y esos grandes acontecimientos nos dan también la garantía de que esta fiesta hay que seguirla celebrando en el tiempo que Dios ha establecido. Es necesario recordar a Dios por las grandes dádivas con que nos ha bendecido, entre ellas la ley de los 10 mandamientos, que es un medio para la regeneración del hombre. Y después su Espíritu Santo, con el cual la ley es escrita en el corazón de los hombres. Veamos, hermanos, en el libro de Timoteo, primera Timoteo, vamos a leer en el capítulo 1 de primera Timoteo, que dice de la siguiente manera, su versículo 8, capítulo 1 de primera Timoteo y versículo 8 dice de esta manera: sabemos, empero, que la ley es buena, si alguno usa de ella legítimamente, conociendo esto, que la ley no es puesta para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los malos y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Hermanos, la ley no es dada para los justos, dice en el libro de Timoteo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque, dice el versículo 10, para los, sigue diciendo, ¿verdad? Para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones, los hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Se cumple, hermanos, lo que dice el comentario. Es necesario recordar a Dios por las grandes dádivas con que nos ha bendecido, entre ellas la ley de los 10 mandamientos, que es un medio para la regeneración del hombre. Todos este tipo de pecados que acabamos de mencionar, cuando nosotros, la ley de Dios es escrita en nuestras entrañas, empezamos a obedecer al Señor, empezamos a obedecer sus santos mandamientos, toda esa serie de pecados son quitados de nosotros y el hombre se regenera, hermanos. Nuestras actitudes son diferentes. Si nosotros nos analizamos cómo éramos y cómo somos, nos damos cuenta que si hemos sido obedientes a la ley de Dios, hemos tenido un cambio drástico en nuestra vida, hermanos. Y ahí vamos, en aumento. Tendríamos que ir en aumento, cambiando esa pasada manera de vivir y empezar a vivir en una vida más obediente para con nuestro Creador. Sigue diciendo, hermanos: a través de una revisión superficial de la palabra de Dios, alguien podría decir que Jesús no celebró esta fiesta, pues en los evangelios no encontramos un registro explícito de su celebración. Sin embargo, cabe la posibilidad que en Lucas 6:1 se hable de esta fiesta, que dice Lucas: y aconteció, dice, que pasando él por los sembrados en un sábado segundo del primero, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Es decir, que en este tiempo hubo 2 sábados, porque dice el sábado segundo del primero. Sigue diciendo, hubo 2 sábados juntos. Esto es posible cuando hay un sábado semanal y un sábado ceremonial que vienen juntos, o bien un sábado ceremonial y uno semanal. Seguramente la fiesta de las semanas pudo haber caído en domingo o viernes, ya que como evidencia se habla de que el trigo ya estaba en su apogeo y los apóstoles del Señor Jesús se
restregaban las espigas. Los comentaristas dicen que era indudablemente una espiga de trigo lo que ellos estaban restregando. Por lo tanto, podemos concluir que el Señor Jesús observó cada una de las fiestas de nuestro Dios. Aquí no lo dice de una manera clara, pero sí dice que habían 2 sábados juntos. Y recordemos que la fiesta de las semanas o Pentecostés es un sábado anual. Y esto quiere decir de que en ese tiempo podría verse a Jesús en ese periodo de fiesta, según el comentario. Luego dice, el apóstol de los gentiles era un rabino educado en las leyes de Dios y su formación teológica le permite tener en muy alta estima cada sábado solemne. Se comprende también que en Hechos 20:16, vamos a revisarlo porque esto es muy importante, libro de los Hechos, capítulo 20, y dice su versículo 16, 20:16, leámoslo, hermanos, dice, porque Pablo se había propuesto pasar delante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de, ¿cómo dice, hermanos? De Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. El apóstol Pablo, el ministro de los gentiles, estaba en su viaje apresurado. ¿Por qué? Porque la intención de él era, si le era posible, estar en Jerusalén en los días de Pentecostés. Es, hermanos, como que nosotros anduviéramos en alguna misión y dijéramos, yo quisiera estar en la iglesia, con la iglesia en Santa Ana, en la fiesta de Pentecostés. Me voy a apresurar para estar allí. Entonces, en este pasaje, Pablo, el ministro de los gentiles, que era muy conocedor de esto, pero que también él mismo había dicho que todas aquellas enseñanzas, aquellas tradiciones de los ancianos que él había aprendido, él las había dejado fuera de su práctica por la enseñanza de Jesucristo. Que el apóstol anhelara estar con su gente, familia y hermanos creyentes para adorar al Padre en el gran memorial de la ley de Dios, de paso, tendría una oportunidad magnífica para predicar las enseñanzas del Mesías a los de su nación. Llevaba esa intención, estar en Pentecostés, en esa celebración maravillosa. Luego dice, otro testimonio sobre la gran fiesta de Pentecostés lo tenemos en 1 Corintios 16:8. Veámoslo, hermanos. 1 Corintios capítulo 16 y vamos a leer el versículo 8. ¿Cómo dice, hermanos? Dice de la siguiente manera. Empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. ¿Quién dijo estas palabras? El mismo apóstol Pablo. Voy a estar en Éfeso hasta Pentecostés. No me va a ser posible estar en Jerusalén como me lo había provisto. Voy a estar en Éfeso. Dice, empero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. El apóstol Pablo era judío y cada fecha sagrada era de suma importancia para él. ¿Cómo un hombre con el Espíritu Divino podría menospreciar el aniversario de la gloria, de la gloriosa ley? Mantengamos ese espíritu obediente a los mandamientos de Dios. Mis hermanos, ¿qué concluimos con lo que estamos revisando? Concluimos que la santa solemnidad de las semanas o de Pentecostés, que es la misma, mis hermanos, esta continúa vigente. Y que nosotros debemos hacer todo lo posible por participar de ellas como el Señor lo ha ordenado. Debemos hacer todo lo posible, hermanos, por cumplir con los mandatos del Señor, y eso va a traer beneficio en nuestra vida.
porque ya lo hemos dicho antes, a mayor obediencia al Señor, mayores son nuestras bendiciones, mayor es nuestra felicidad en este mundo. Por lo tanto, mis hermanos amados, de esta manera hemos revisado el tema, la fiesta de los primeros frutos o la fiesta de Pentecostés. Esperamos, hermanos, que hayamos entendido lo que el Señor quiso explicarnos en esta preciosa mañana. Vamos a cerrar. Que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestra vida, mis hermanos, que nos permita llevar un buen fruto delante de Él y delante de los que nos rodean. Ya estamos llegando al final de esta reunión. Quiero pedirles, mis hermanos, que hagamos oración, que vengamos de rodillas delante del Creador y luego recibamos la bendición de Él, hermanos. Acompáñenme. Bendito y eterno Padre que habitas en lo alto de los cielos. Señor, ante tu presencia estamos en esta mañana. Venimos agradecidos, mi Dios, porque nos das la vida y porque nos das este privilegio, mi Dios, de poder estar en tu casa, de poder estar escuchando tu santa palabra, de poder estar elevándote cánticos, cantarte con el corazón. Señor, en este momento estamos llegando cerca del final de nuestra reunión y queremos pedirte, mi Dios, que tomes con agrado lo que hemos hecho, que nos permitas, mi Dios, que seamos buenos oidores, pero que también seamos buenos hacedores de tu palabra. Que no nos convirtamos en oidores olvidadizos, porque tu palabra nos enseña que tú no te agrada de aquel que oye tu palabra, pero luego la olvida y no la pone a la práctica. Ayúdanos, Señor, para poder llevar a la práctica tus consejos. Soberano Dios, en este momento, pues, estamos cerrando ya con esta reunión. Queremos pedirte que lo poco bueno que hayamos hecho lo tomes con agrado, Señor. Pero si algo no hicimos bien, también te suplicamos que lo borres de tus memorias, Señor. Bendito Dios, gracias te damos y te pedimos abundante bendición para toda tu iglesia y también para aquellos que en su calidad de amigos están con nosotros pendientes de estas transmisiones. Te lo venimos a suplicar todo, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, después de haber orado al Señor, vamos a recibir la bendición de Él. Dice en el libro de Números, capítulo 6, y en su versículo 24 de la siguiente manera. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amistades, paz a vosotros.